Esto me hubiera gustado saberlo hace mucho tiempo atrás. Nadie me dijo que la energía también se entrena. Me hubiera gustado entenderlo hace mucho tiempo atrás, pero bueno, no sucedió. Y hoy puedo entenderlo, por eso quiero compartirlo con ustedes. Durante años escuché hablar de chakras, de energía, de canal de luz, de armonización energética. Pero casi nadie habla de algo que para mí hoy es fundamental. Y que es fundamental a todo nivel, no solamente en términos de lo que voy a hablar en este video. Pero la constancia, el entrenamiento, la práctica, es súper importante cuando hablamos de nuestro cuerpo energético. Estamos en un momento en donde todo queremos que sea de la noche a la mañana, soplar y hacer botellas. Pero la realidad es que esto no sucede así. No sucede así en ningún orden, y mucho menos en este que estoy hablando de nuestro cuerpo energético, que también participa en un porcentaje muy alto como todos los otros nuestros cuerpos, físico, energético, mental, emocional, de un proceso de sanación. Antes de dedicarme a acompañar procesos de transformación profunda, fui dueña e instructora en mi gimnasio. Entonces hay algo que, previo a conectarme con las terapias holísticas y a canalizar mis propias terapias, aprendí durante los 15 años que me dediqué a esa profesión. Cuando trabajamos el cuerpo lo aprendemos muy rápido. Los cambios no aparecen por hacer una sola vez algo o por hacer una sola clase. Aparecen con la repetición, aparecen con la práctica, aparecen con el entrenamiento. Nadie espera, o bueno, nadie en su sano juicio espera ir una sola vez al gimnasio y transformar por completo su cuerpo. Nadie espera correr una sola vez y desarrollar resistencia. Sabemos que el cuerpo necesita tiempo, necesita dedicación, necesita constancia. Entonces, la pregunta que yo me hago hoy, aquí y ahora, y te la hago a vos. ¿Por qué esperamos que nuestro sistema energético funcione diferente? En mi propio proceso de transformación, sin saber lo que estaba haciendo, yo fui aproximadamente 6 años, así, como lo escuchás. 6 años, una vez por semana, a mis sesiones de Reiki. No iba porque estaba enferma o porque sentía que lo necesitaba desesperadamente. No iba porque creía que me habían hecho un daño y que me tenía que armonizar. No iba por nada de eso. Inconscientemente yo sabía que esto también se entrenaba, solo que en ese momento lo hice de forma muy intuitiva. Había algo internamente que me movía a ir a ese lugar, en ese momento donde yo vivía, a recibir esa armonización. Y lo ponía como prioridad, no era algo que yo dejaba de hacer por cualquier circunstancia que sucediera. Acomodaba toda mi rutina para ese día, recuerdo que eran los días viernes, para que ese día yo tuviera ese momento para mí. Iba porque sentía que algo dentro mío decía, ok, esto lo tenés que aprender, lo tenés que vivir. En aquel momento yo no lo podía explicar, hoy sí, han transcurrido más de 15 años de ese momento. Yo estaba entrenando mi capacidad de sentir, estaba entrenando mi conexión, estaba recuperando mi percepción y poco a poco empezaron a ocurrir cambios que no fueron de la noche a la mañana, pero que sí fueron resultado de esa constancia y de esa práctica que yo había adoptado como algo primordial en mi vida.
como dije antes, los cambios no se suceden de la noche a la mañana. Y si vos estás viendo este video y crees que es así, bueno, seguí mirando otro video, porque la verdad es que no funciona así. Lo dije en un video anterior y te recuerdo que estoy publicando videos los martes y los domingos a las 20 horas por este canal, animándome a hacer algo que viene escapando hace mucho tiempo. Hablar de cómo yo veo las cosas, de cómo las pienso, de cómo las he vivido y cómo intuitivamente las recibo. Entonces, esos cambios no fueron magia. Cuando vos ves a alguien que realmente cambia su vida, es porque hay todo un trabajo interno que viene haciendo hace mucho tiempo y de repente todo eso que viene haciendo hace mucho tiempo se acumula y da como resultado esa explosión, ¿no? Esa notoriedad del cambio que todo a lo mejor tu entorno lo empieza a ver, incluso se ve a través de las redes también, por ejemplo. Pero tenemos como esta cosa de, ay, fulanito, mirá, se cambió de país, está viviendo de esta manera, pero ¿cuánto trabajo hay detrás para que fulanito hoy esté viviendo esa vida distinta? La viene construyendo desde hace un montón de tiempo y a lo mejor la construye sin saberlo, pero lo hace. Entonces, no es que ocurren mágicamente. Los aprendizajes profundos ocurren producto de la práctica, producto de la constancia. Por eso creo que el sistema energético también necesita ser entrenado. Y no me refiero solamente a las técnicas que puedas aprender para hacerte una armonización energética. No me refiero, por ejemplo, a la técnica de Mequan, que yo ahora el próximo miércoles inicio la formación en el primer nivel, que ya comenté en videos anteriores, que es para todo el mundo. Todos deberíamos conocer nuestro sistema energético. Todos deberíamos conocer cómo funciona. Todos deberíamos entrenarlo. Entonces no me estoy refiriendo a las técnicas que sepas o no sepas de armonización. También me refiero a cómo vivís en el día a día. A esas cosas cotidianas que haces todos los días. Yo voy a dar un ejemplo ahora que tiene que ver con mi profesión anterior, pero que cabe perfectamente acá. Cuando yo tenía mi propio gimnasio, recuerdo una alumna con mucho cariño que fue muchísimo tiempo a mi gimnasio. Era una de esas alumnas que no me cambiaban por otro lugar ni por otra profesora. Ella venía los lunes y me decía, ay, me duele la cintura. Dice, seguramente fue lo que hicimos el viernes en la clase. Entonces yo le hacía una pregunta, che, le digo, ¿y qué hiciste el fin de semana? No, dice, el fin de semana estuve sacando yuyos, estuve en el patio, estuve todo el tiempo agachado. ¿Y cómo te agachaste? ¿Te sentaste en una silla baja? No, estuve parada, tumbada hacia adelante. Entonces yo, a través de esa pregunta, en ese momento le intentaba cambiar su percepción. Intentaba que ella entendiera que por más que el lunes, el miércoles y el viernes, que son los días que iba al gimnasio, o todos los días algunas otras personas, hacían una hora de las 24 que tiene el día, una hora de gimnasia y le atribuían esos dolores a ese ejercicio, yo intentaba decirle que era más importante todo lo que hacía en el día y la manera en que lo hacía y no lo que habíamos hecho en esa clase. Entonces este ejemplo cabe exactamente con lo que voy a decir ahora. No me refiero a las técnicas que puedas saber de armonización energética, por ejemplo. Reiki, M1, que es mi técnica, sino que me refiero a lo que haces todos los días.
a ese acto repetitivo que se sucede en tu día a día, en toda la extensión del día. Me refiero a cómo vivimos. Me refiero a que cada pensamiento que vos tenés en el día a día impacta. Cada emoción impacta. Cada decisión tiene un impacto. Cada palabra tiene un impacto sobre ese cuerpo energético, físico, emocional, pero estamos hablando del cuerpo energético hoy. Todo lo que hacemos alimenta, nutre o desgasta, no nutre, nuestro sistema energético. Me gustaría que llegara a este punto del video puedas preguntarte y quizás pausar el video qué cosas haces en el día a día que desgastan tu energía. Y lo dije en otro video anterior que voy a tratar de dejarlo acá, y si no, anda a mi canal que hay varios videos ya publicados. Un ejemplo muy claro es la queja. Y no estoy hablando de que, bueno, hay algo que te puede disgustar en el día a día y no te gusta que el día estaba soleado como estaba acá hace una hora y ahora está absolutamente nublado y lloviznando. Bueno, puede no gustarte el día, podés decir, che, qué pena que teníamos una mañana tan linda, soleada y ahora se nubló y se puso frío de nuevo. Me refiero a perpetuar ese pensamiento, esas palabras en todo el día. Entonces, vas a la verdulería y repetís lo mismo. Te encontrás con una amiga y repetís lo mismo. Sale el vecino y te encontrás con el vecino en la puerta y repetís lo mismo. Alguien te manda un mensaje y repetís lo mismo. ¿Cuántas veces, y me estoy quedando corta con la cantidad de repeticiones, pero bueno, cuántas veces repetís, che, qué feo que está el día, che, qué feo que está el día, che, qué pena? Estás perpetuando eso que lo único que hace es alejarte de algo que sí carga tu energía, que sí renueva tu energía, que es la aceptación. Y también pasa en este país, en Argentina, digo en Argentina porque yo no lo veo en otro lado, ¿no? Pero puede pasar también en otro lado, déjenme en los comentarios y cuéntenme. Con esto de que, ay, no me gusta el invierno, ay, no me gusta el verano. Pero si vivís en un país donde hay 4 estaciones, ¿qué esperas? ¿Vas a estar toda la vida quejándote del invierno o quejándote del verano o quejándote de la primavera o del otoño? Yo digo, la queja es un deporte nacional. Porque eso es una de las cosas que deberíamos cambiar. Por eso, para mí la pregunta no es solamente cómo están tus chakras, cómo está tu sistema energético. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué pensamientos repetís no solamente todos los días, sino muchas veces en el día? Vamos a volver al ejemplo de la incomodidad del clima. Quizás el clima te trae una emoción que no querés sentir. Entonces estás evitando sentir esa emoción. ¿Qué emociones evito sentir en mi día a día? ¿Qué decisiones sostengo porque siento miedo? ¿Qué hábitos alimentan o no alimentan mi energía? ¿Cuáles son esos hábitos que me nutren que me nutren energéticamente y cuáles son los que no? Con el tiempo comprendí algo que quizás te parezca muy obvio, pero que es que la energía no está separada de la vida. La energía es la vida. Somos energía.
Yo brindo armonizaciones a través de mi técnica M-Quan. Antes lo hacía a través de Reiki. Y yo siempre, así como el ejemplo que puse del gimnasio, también lo traspolé a lo que es mi actividad hoy como terapeuta holística, como canalizadora de mis propias técnicas. Yo tenía personas que a lo mejor venían una vez por semana, como yo también lo hice en su momento. Entonces yo también les decía esto: yo no puedo arreglar en una sesión de armonización lo que te encargaste de desarmar durante toda la semana. O sea, sostener ese estado de paz, de tranquilidad, de liviandad con el que salís de la sesión. Porque claramente esto sucede. Entonces, claro, en ese entrenamiento que yo tuve durante 6 años y más, porque en realidad después yo dejé de ir todos los días, mejor dicho, yo dejé de ir una vez por semana a esas sesiones porque empecé a hacer mis propias armonizaciones, empecé a ocuparme de mi propio cuerpo energético. Y no estoy hablando de meditar, estoy hablando de tener herramientas, como por ejemplo en el Reiki son los símbolos, en M-Quan también hay símbolos y también hay prácticas que uno puede hacer de forma rápida en el día a día. Pero esa forma rápida no se hace una vez cada tanto, se hace todos los días. Entonces empecé a entender y empecé a explicar eso también en mis sesiones, que yo salgo con un estado de paz y de tranquilidad enorme. Y después cruzo la calle y alguien que no se dio cuenta que yo venía cruzando me acerca el auto, pero no alcanza a hacerme nada, sino que frena, y yo en vez de agradecerle que me vio y que frenó y entender que quizás a lo mejor venía distraído, empiezo a criticarlo. Y empiezo a decir, no, porque lo que pasa, es que no sé qué. Y no solamente que hago eso en ese momento, sino que lo perpetúo en el tiempo. Entonces siempre tenemos dos posibilidades de ver las cosas. Tenemos la posibilidad de verlo desde el agradecimiento, que no es positivismo, y verlo desde la oscuridad completa. De lo que podría haber pasado, pero que en realidad no pasó. Entonces, tiene que ver también con esto de vivir en el presente. Hoy está nublado, está lloviznando. Ese es el día que tengo en este momento. Sí, cuando me levanté estaba soleado. Sí, pero ahora ya no está así. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me pase todo el día quejándome de que el tiempo cambió en vez de cambiar yo con el tiempo? En vez de aceptar que el tiempo me está invitando a lo mejor a quedarme en mi casa o a salir si tengo ganas. A mí porque estos días me invitan a quedarme en mi casa. Entonces, así como entrenamos el cuerpo físico y de eso tenemos mucha conciencia, y si no lo haces, bueno, obviamente sabes que también tenés que, digamos, no vas a esperar que tu cuerpo cambie si no estoy haciendo un entrenamiento. Es un estado de locura creer que las cosas van a cambiar si yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, así como entrenamos el cuerpo, también podemos entrenar nuestra capacidad de sentir, de conectar y de sostener una mayor coherencia interna. Esto requiere paciencia, requiere práctica, requiere compromiso. Y para mí requiere algo más que todo esto. Requiere que no creamos que ya está. Que porque hicimos una armonización, a mí me pasa, también yo a través de mi técnica hago armonizaciones online a distancia, de hogares, de lugares físicos. Y a veces las personas entienden que
con una armonización que hagamos, ya está. Y que ellos no tienen que hacer nada. Entonces, sí es cierto que la armonización se hace en un domicilio porque la energía queda en los lugares, en las cosas. Pero si una persona fue a vivir a ese lugar, es porque resuena con esa energía. Entonces, en la armonización, cuando yo voy a un domicilio, ¿qué hago? Leo cuál es la energía que hay. A través de los símbolos se produce esa liberación de energías porque hay alguien que la está mirando, hay alguien que le está prestando atención, nada más que por eso. Pero después, las personas que viven en ese lugar tienen que ser conscientes de por qué o de para qué se encontraron con esa experiencia, en qué resuena con su información. Y claro que no va a estar a simple vista. Y claro que lo vamos a tener que ver a lo mejor a través de una sesión más profunda. Entonces, no solamente requiere paciencia, requiere práctica, repetición y compromiso. También requiere que no te mientas, que seas honesta, honesto con vos, no con el entorno. Y si vos estás haciendo algo de forma honesta con vos, pienso, digo, hago, actúo, siento en la misma línea, en el mismo sentido, no vas a encontrar a nadie alrededor que te diga lo contrario, porque vos estás emanando esa energía. Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando. El entrenamiento requiere paciencia, requiere práctica, requiere compromiso, requiere que seas honesto con vos, pero la verdad es que vale la pena. Cuando comenzamos a entrenar esa conexión que muchos de nosotros tenemos como desenchufada, ¿eh? Parece algo obvio lo que voy a decir, pero muchos de nosotros estamos desconectados de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque hemos vivido situaciones dolorosas que no queremos volver a repetir. Pero es que si yo no siento, ¿estoy vivo? ¿O vivo una vida de supervivencia superficial? Entonces, cuando comenzamos a entrenar esa conexión, dejamos de depender exclusivamente de factores externos. Y empezamos a construir una relación diferente con nosotros mismos. Por eso sigo creyendo que la conciencia necesita sostén y que la energía también necesita entrenamiento. Necesitamos entrenar esa conexión. Porque si hemos vivido situaciones dolorosas y nos hemos desconectado de ese sentir, nos merecemos volver a conectar con nosotros mismos, porque no solamente es primordial para poder vivir una vida sana, feliz, sino que es primordial para la conexión con vos misma, para saber qué es lo que querés, hacia dónde querés ir, qué decisiones alimentan tus objetivos y cuáles no, para dejar de navegar entre millones y millones a lo mejor de técnicas y de libros que lees y lees en busca de algo que está adentro tuyo. Claro, está cubierto sobre un montón de capas de dolor, de supervivencia, de heridas que hay que desenterrar, que hay que, no es la palabra, que hay que disolver. Y sí, se disuelven a través de muchas técnicas que hoy en día muchos ya conocemos. Pero que incluso después de disolver alguna de esas capas, necesitamos sostén.
Y para eso es que entrenamos el cuerpo energético. El cuerpo energético necesita ser entrenado. Pénsalo así. Hay un río de muy poco caudal en donde vos tirás un bote de basura. Y como tiene poco caudal, no lo puede sortear, no puede fluir. Entonces, ¿qué sucede? Se estanca. En cambio, si el caudal que yo tengo de ese río es mucho más amplio, ese bote de basura va a correr. Y en algún momento se va a degradar, se va a transformar. Eso sucede con las emociones. Yo tengo un bote lleno de basura, lleno de emociones, en donde lo tiro en un río pequeño y va a quedar estancado. Lo tiro en un río grande, lo voy a sentir, claro que sí, pero va a fluir, en algún momento va a dejar de estar ahí, se va a transformar en otra cosa. Entonces, la energía también se entrena, también le tenés que prestarle atención, también es algo que forma parte para mí de 4 pilares, y esto voy a hablar en un próximo video, donde te voy a contar acerca de mi sistema, el sistema LADIS, que cuenta con 4 pilares y M-Quan es el primero de ellos. Gracias por quedarte hasta acá, activa la campanita, seguime, se viene más contenido, como dije, martes y domingos, para que sigamos evolucionando juntos y podamos sembrar conciencia futura.